Otra vez se me apareció esa cosa. Listo, adelante, Elías. Una disculpa. ¿Cuál es la diferencia entre pedir perdón y pedir disculpas? Pues no sé, pero Te lo bueno, dejo de tarea. supongo. Todavía no. Pero no es el punto. No es el punto, no, nada más esto. ¿Qué pasó? Ya ves que me encanta Ya el está, ya está. significado de las palabras. Y ahí está, Fer. Sí, hermano, no se preocupe. Muchas gracias. Eh, Es que pura tecnología para el ser humano blanco. Yo soy moreno. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, vamos a esperar que lleguen los que. Vamos a esperar que lleguen a todos. Hermano, ven y sacó. Qué mala onda, hermano Beni. ¿Por qué no saca a todos? Chal, Para afuera. nos corriste bien gacho, Me lo hermano. robé. Ah, Mala onda, hermano Beni, ¿eh? no, ni eso no fue ni robado. Con, con eso ni. Imagínate si nos invitas a tu casa. No, hombre. Arrasó con todos. ¿Y qué dice que el ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón? Ahora, Ándale. Está como el Chapulín, hermano. El Chapulín Colorado. No, pues sí. Bueno, pues ya creo que ya. creo que Muy ya están bien. Ah, casi ya, todos. ya se conectó, no lo veo. Sí, ahí, por ahí va. El día nomás se burla de nosotros. ¿Mandé? Que nada más te burlas de nosotros el día. Ya se fue. ¿Por qué? No digas eso. Es un decir. Muy bien. Vamos a empezar con este capítulo. El título del capítulo es El misterio de la verdadera adoración. ¿Sí me escucharon o me trabé? ¿Mandé? Ahí estás bien. ¿Sí me escucharon? Sí. Muy bien. Vamos a comenzar. Le voy a Sí. pedir al hermano Benny, ya que nos sacó, nos ayuda a leer, por favor. Creo que sí. Gracias. El misterio de la verdadera adoración. Dice el Salmo 45:4. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Oh. Dice, al analizar el tema de la adoración, nunca podré enfatizar lo suficiente que está rodeada de misterio, y bendito el cristiano que penetra en este y lo descubre. La adoración cristiana genuina no aumenta o disminuye según la voluntad del hombre, porque solo existe un objeto digno de la adoración humana, Dios. Ojalá pudiera expresar con precisión la gloria de aquel a quien debemos adorar. Si pudiéramos expresar esos miles de atributos que habitan en la luz inmarcesible, donde ningún hombre puede verlo y seguir viviendo. Dios plenamente eterno, omnisciente, omnipotente y soberano. Nos sentiríamos muy humillados. El pueblo de Dios no es tan humilde como debería serlo y cree que esto se debe a que no vemos la verdad a Dios en su soberanía, que no vemos de verdad a Dios en su soberanía. Se nos manda que adoremos al Señor y me pregunto, ¿cómo podría ser que nosotros los cristianos cayéramos de rodillas ante un hombre para decirle,
Tu trono, oh Dios, es para siempre. Hermano, que sigue. No existe ningún hombre ante quien yo pueda arrodillarme y llamarlo Dios, con la única y suprema excepción del hombre Cristo Jesús, aquel a quien los profetas vieron en visiones y a quien le dijeron, tu trono, oh Dios. Todo misterio está rodeado de cierta confusión. ¿Cómo podemos escapar de ese estado de confusión si existe un solo Dios y no otro? ¿Y cómo podemos decir que Jesucristo es un hombre y que se nos enseña que jamás adoremos a un hombre? ¿Cómo podemos arrodillarnos delante de Él para adorarlo? Aquí está el gran misterio. Permanezco de pie, descubierto ante Él. Me arrodillo, me descalzo frente a esta zarza ardiente y confieso que no lo entiendo. Este misterio envuelve mi corazón y me inclino con reverencia y sumisión. Dicho con sencillez, el misterio radica en que Dios y el hombre están unidos en una sola persona, no en dos. Todo lo que es Dios y lo que es el hombre se encuentran fusionados eterna, inexplicable e inseparablemente en el hombre, Jesucristo. Cuando nos arrodillamos ante el hombre, Cristo Jesús, de hecho nos arrodillamos delante de Dios. El Antiguo Testamento ilustra esto con la imagen de Moisés delante de la zarza ardiente. El fuego ardía en la zarza, pero ésta no se consumía. Moisés instintivamente se arrodilló delante de la zarza y adoró a Dios. Él comprendió que Dios estaba en aquella zarza. Era una zarza normal y corriente, hasta que la presencia del Padre la inundó y le hizo arder. Aquellos que no hubieran visto el fuego de la zarza podrían haber acusado a Moisés de idólatra por no saber que el fuego al que él adoraba no era otro que Jehová. Supongamos que hubiera habido algunos israelitas que conocían la enseñanza de Abraham de que solo hay que adorar a un Dios. Supongamos que hubieran visto a aquel hombre de rodillas ante una zarza, con el rostro entre las manos, ocultando la cara, pero no hubieran logrado ver el fuego. Hubieran dicho, y con razón, ¿qué haces adorando una zarza? Eres un idólatra. ¿No conoces lo que dicen las Escrituras? Por supuesto, Moisés no estaba equivocado, conocía las Escrituras, pero también sabía que los otros ignoraban, pero también sabían lo que los otros ignoraban. Sabía que la zarza y el fuego estaban unidos y fundidos delante de él. En esencia, era una sola cosa. La naturaleza de la zarza y la naturaleza de Jehová estaban unidas en un solo objeto. La zarza no se consumía y Moisés no adoraba al arbusto, sino al Dios que habitaba en él. Por consiguiente, se arrodilló delante de la zarza. Admito que esta es una ilustración imperfecta y no del todo adecuada, porque en cuanto el fuego se apartó de la zarza, esa volvió a ser un simple vegetal, y ningún hombre hubiera podido arrodillarse ante él y volver a adorarlo. Hasta ahí, hermano. Hasta ahí. Gracias. Gracias. Muy bien. Pregunta sencilla de lo que acaba de leer el hermano. ¿Qué es lo que hacía diferente? Todos conocen la historia de Moisés, ¿verdad? Esa historia cuando el Señor se le aparece en la zarza. En un arbusto, ¿qué es lo que hacía diferente ese arbusto de todos los demás arbustos? ¿Por qué razón fue Moisés a ver ese arbusto? Yo me imagino, porque no dice exactamente, nomás dice la zarza, pero yo me imagino que estaba en un lugar alto para que lo pudiera ¿Pero observar. qué, pero qué es lo que hacía diferente a esa zarza? Yo me imagino que, imaginemos que alrededor había más, pero esa, ¿qué él hacía diferente de todas las demás?
Híjole. Mío. Hermano, estaba el Espíritu de Presencia de Dios, ¿no? ¿Perdón? Estaba el Espíritu de Dios en esa zarza. Ok, ¿qué dijiste tú, Lu? ¿Tú qué dijiste? Yo dije la presencia de Dios. Exacto. Lo único que hacía diferente a la zarza era la presencia de Dios, de las demás otras zarzas. No es difícil la pregunta, simplemente es como un poco capciosa, pero realmente esa zarza era diferente porque la presencia de Dios estaba en ella, ¿sí? El Señor por un momento quiso tomar esa zarza y manifestar algo de su presencia en ese arbusto. Muy bien, con este pensamiento vamos a continuar para más adelante poder concluir. Luis, qué bueno que te contaste. Buenas noches. Ayúdanos, por favor. Buenas noches. A ver, espérame tanto. Acomodarlo. Sí, no te preocupes, te esperamos. Que lo Empieza en moví. la palabra. Admito que esta es una ilustración imperfecta. Espérame, que me moví y me regresé un poco atrás. Ah, ya lo encontré. Perdón, aquella fue una imagen de la venida de Cristo. Aquella fue una imagen de la venida de Cristo. Ok, ahí voy. Perdón, Ferte, lo dije mal. Sí, Bueno, ahí va. Dice así. Aquella fue una imagen de la venida de Cristo. Cristo Jesús era realmente Dios, con todas las implicaciones de la deidad. Aunque Jesús era un hombre en el sentido perfecto del término, también era Dios en el sentido absoluto de la palabra. Jesucristo en el Nuevo Testamento es el equivalente a la zarza ardiente del Antiguo. La asombrosa diferencia es que la zarza ardiente fue una experiencia temporal, pero Jesucristo es tanto Dios como hombre por toda la eternidad. continúa. Nunca, nunca nunca ha habido una separación entre ambos, excepto durante aquel espantoso momento en la cruz, cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él cargó con toda la masa terrible y putrefacta de nuestros pecados sobre su santa persona y murió en el madero. Dios le dio la espalda, pero la deidad y la humanidad nunca se escindieron y siguen unidas. Hasta hoy hasta hoy en un solo hombre. Cuando nos arrodillamos ante ese hombre y decimos, Señor mío y Dios mío, tu trono, oh Dios, es para siempre, hablamos con Dios, porque mediante el misterio de la unción teantrópica, el hombre se ha hecho Dios, y Dios se ha hecho hombre en la persona del Hijo, Jesucristo. A Él adoramos, asombrados y sumidos en el misterio. No adoramos al hombre, sino a Dios encarnado. Ok, muchas gracias. ¿Continuó? Hasta ahí, por el momento hasta ahí. Muchas gracias. Quiero comentar algo. Y viene otra pregunta o otro punto para reflexionar. ¿Cómo podemos saber, o mejor dicho, según a lo que va diciendo el escritor, qué menciona el escritor, o mejor, o con quién compara el escritor a la zarza ardiente? Para el escritor, él hace referencia a quién por medio de la zarza. A Cristo. A Jesucristo, al Señor Jesucristo. Muy bien. ¿Cómo nosotros podríamos entender que esto es así, que esto es verdad, que eso fue verdad? ¿Cómo esta figura nos da un ejemplo del Señor Jesucristo o ese evento? ¿Lo podrías repetir, por favor, Elías? Sí, el escritor hace referencia a la zarza,
lo toma como ejemplo para hablar que el Señor Jesucristo estaba representado en la zarza ardiendo, ¿correcto? ¿Cómo nosotros podemos entender que realmente el Señor Jesucristo estaba ahí? Porque la zarza no se consumía. ¿Ok? ¿De qué manera alguien mencionó que el Espíritu de Dios estaba ahí y hay dos cosas en la zarza? Bueno, que a lo mejor no estoy planteando bien la pregunta y quiero llegar al punto. En la zarza había materia física, ¿sí? Y en la zarza había el Espíritu de Dios. Y eso es lo que representaba, la materia física representaba el cuerpo de Cristo, que iba a ser carne, ¿sí? Y el Espíritu de Dios representado en ese fuego. Entonces, sí es una ejemplificación de Cristo, por lo que se está utilizando. Sí, eso es a lo que quería llegar. Perdón si no supe llegar a la pregunta, pero bueno, mejor les lo comento así. La materia que se estaba utilizando, que era, al final de cuentas, polvo de la tierra con el que se hizo la creación, ejemplificaba que Dios iba a tomar un cuerpo. Entonces, por eso es que sabemos que se está refiriendo a Cristo, ¿sí? Es bien interesante porque entonces yo tengo una pregunta quiero empezar de los más jóvenes hasta los más adultos. Y la pregunta es, Anel, voy a preguntarle a Anel, ¿desde cuándo empezó a existir Cristo? ¿Desde cuándo empezó a existir Cristo? Ujú. ¿O cómo? Sí, ¿desde cuándo empieza? La pregunta es así, ¿desde cuándo existe Cristo? Mm, mm, no sé, desde siempre, Ok. ¿Por qué? porque Dios es eterno. Entonces, Dios no tiene principio, no tiene fin. Muy bien, exacto. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque muchas veces algunos de nosotros pensamos que cuando Cristo nació es cuando Él empieza a existir, ¿sí? O algunas personas, o ustedes van a poder escuchar que algunas personas piensan que Cristo existe cuando nace. No, Cristo ha existido desde siempre, porque es eterno, porque es Dios. Y también podemos ver que siempre, desde el Antiguo Testamento, desde la creación y en todo momento en la historia bíblica, Cristo, de hecho se llama la preexistencia de Cristo, se hace manifiesto a la humanidad. Siempre, siempre, siempre se ha hecho manifiesto a la humanidad. Por consecuencia, siempre la salvación ha sido por gracia, por medio de la fe en Cristo, de la obra que el Hijo de Dios iba a hacer. ¿Sale? Pero bueno, entonces, continuemos. Quiero que continuemos más adelante. Ayúdame, Lu, a leer, ayúdanos a leer. La fusión de la humildad y la majestad. Si no tuviera otro motivo por el que creer en la Biblia, creería en ella gracias al Salmo 45 y a Isaías 53. Vería cómo los profetas presagiaron a una distancia de siglos el gran misterio del llamado Cristo, a quien proclamaron. Aquellos hombres de Dios lo describieron como un ser radiante, hermoso, una deidad atractiva. Dijeron que era precioso, majestuoso, lleno de gracia, imponente, verdadero, humilde, justo, amante, gozoso y fragante. Agotaron el idioma humano al intentar expresar la opulencia de aquel a quien llamamos Cristo. Y al cabo de un tiempo, hasta los profetas renunciaron a su intento por describirlo. Si buscásemos en el diccionario palabras para describir algo o a alguien, yo me alegraría de caer de rodillas ante esto.
Él es un rey imparcial y sin embargo está lleno de gracia. No es un rey aislado en su dignidad que mira por encima del hombro al resto del mundo, sino un rey lleno de gracia. Su gracia no reduce su majestad. Él es verdadero y manso, la mansedumbre y la majestad. Me gustaría escribir un himno o un libro sobre este tema, o quizá pintar un cuadro o una obra musical sobre el tema de la mansedumbre y la majestad de Jesús. La mansedumbre y la majestad no suelen ir unidas. La mansedumbre fue su humanidad y la majestad su deidad. Un ser humano como cualquier otro, pero también era Dios, y en su majestad se presentó ante Herodes y Pilato, y cuando descendía de los cielos será revestido de su la majestad de Dios, la majestad de Dios, y aún así seguirá teniendo la majestad del hombre que es Dios. Nuestro Señor Jesucristo es majestuoso y manso. Ante sus enemigos resplandece en su majestad. Ante sus amigos se inclina con mansedumbre. Usted puede experimentar la faceta que prefiera. Si no elige la faceta mansa de Jesús, experimentará la majestuosa. Las prostitutas se acercaron a él, y los niños pequeños, los publicanos y los enfermos, la mujer con flujo de sangre y el endemoniado. Llegaron de todas partes, lo tocaron y descubrieron que era tan manso que su persona emanaba un poder que lo sanó. No creo que haya que ser muy imaginativo ni poético cuando hablamos de adorar al Señor en la hermosura de su santidad. Si sabemos que estamos hablando de algo que complacerá a la hueste celestial. Unidas en la persona de Cristo, hallamos la belleza y la maravilla de Dios, lo cual nos permite adorarlo en la hermosura de la santidad. El aspecto extraordinario de esta adoración es que podemos alabar a Dios donde esté Jesús. El lugar donde lo encontremos siempre será perfecto para adorarlo. No puedo explicar este misterio, solo puedo gozarme en él y arrodillarme ante esta zarza ardiente que es eterna. Ok, ¿Sigo? gracias. Perdón, Sí. hasta ahí, gracias. Una vez más vuelve a tomar, y el escritor está pensando mucho en esto, en esta doble, en esta fusión que él puede ver entre algo natural contra algo divino. Eso es lo que para el escritor se vuelve el Dios el Dios todopoderoso que sobrepasa todo, trascendente, infinito, sabio, que no está sujeto a nada, se sujetó a un cuerpo. Qué interesante es eso, ¿no? Que el Dios todopoderoso por amor se sujetó a un cuerpo. De hecho, cuando él termina, ¿es necesario que yo qué? Antes de que Jesús ascendiera al cielo, cuando está con sus discípulos en Juan 17, les dice, es necesario que yo me vaya porque si no me voy, desde Juan 14 empieza. Porque si no me voy, ¿qué dice? El Consolador no vendría. El Consolador no vendrá a nosotros. Pero estudiando este versículo, y se los dejo que lo puedan estudiar, es algo bien interesante. Jesús en su cuerpo, el Señor Jesucristo en su cuerpo, no podía hacer lo mismo que podía hacer en el Espíritu. De cierta manera, su cuerpo le estorbaba, su cuerpo físico le estorbaba para obrar. Por eso es que él decía, necesito irme, porque sujeto a este cuerpo no puedo obrar en el Espíritu como yo necesito obrar. Y quiero hacer este comentario porque a veces nuestras mentes son muy dadas a separar al Espíritu Santo, al Padre, al Hijo, y a veces nosotros tenemos un problema al ir entendiendo la Trinidad y las labores y los oficios que desempeñan. Pero algo que se me hace maravilloso es ver cómo el Señor en su urgencia, por ejemplo, yo les pregunto, el Señor Jesús prometió estar, dices que si nos reunimos en su nombre, Él está en medio. En su cuerpo no lo iba a poder hacer. Sujeto a las leyes de la tierra no lo pudo hacer. Pero al momento de que deja su cuerpo, Él puede hacerlo y en el Espíritu lo cumple. Y Él está en medio, entonces, si el domingo en la mañana la iglesia Roca de Salvación tiene una reunión y van a adorar al Señor Jesús en su nombre,
Él está en medio, pero si también ese mismo domingo en Monterrey hay otra congregación que está adorando al Señor, Él también está ahí porque en el Espíritu Él sí lo puede hacer. Pero la majestad y lo que está diciendo el escritor en este momento es, para Él es, qué tremendo es que el Dios maravilloso, trascendente, infinito, por amor haya decidido sujetarse, ¿sí? La persona del Hijo haya decidido sujetarse a la humanidad. Muy bien. Y por eso es que usa este ejemplo de la zarza, bueno, o recalca mucho el ejemplo de la zarza y del fuego, porque curiosamente, así como el fuego no quemaba la zarza, la deidad del Señor no dañaba la materia física para que Él estuviera ahí habitando. Y es algo glorioso, definitivamente es algo glorioso. Vamos a continuar. La adoración portátil. Ayúdame, Manuel, por favor. La adoración portátil. ¿Por qué cuando pensamos en la adoración imaginamos algo que hacemos cuando vamos a una iglesia? Pobre pueblo de Dios que avanza a trompicones. Qué confundidos podemos llegar a estar. Podemos pasarnos la vida sumidos en el desconcierto y morir confusos. Se escriben libros que nos confunden aún más y escribimos canciones que confirman esos libros y nos confunden a nosotros y a otros. Todavía más, y lo hacemos como si el único lugar donde pudiéramos adorar a Dios fuera una iglesia, a la que llamamos casa de Dios. Entramos en aquel edificio dedicado a Él, hecho de ladrillos, linóleo y otros materiales, y decimos, el Señor está en su santo templo, que se doble toda rodilla delante de Él. Personalmente, me gusta que de vez en cuando un culto empiece así, pero no puede acabar ahí. Si llega el lunes a las 9 de la mañana y usted no entra en su oficina y dice, el Señor está en mi despacho y todo el mundo guarda silencio delante de Él, entonces el domingo no estuvo adorando al Señor. Si no puede adorarlo el lunes, es que no lo hizo el día anterior. Si no lo adora el sábado, su adoración del domingo no es auténtica. Algunas personas meten a Dios en esa caja que es el edificio de la iglesia. Dios no está presente en esa iglesia, como tampoco lo está en su hogar. Dios no está en ningún lugar más de lo que está en la fábrica o en el despacho donde usted trabaja. Cuando era joven, trabajé para la B.F. Goodrich Company en Akron, Ohio, donde fabricábamos neumáticos. Adoraba a Dios en mi cadena de montaje hasta que se me saltaban las lágrimas. Nadie vio jamás aquellas lágrimas ni me preguntó nada al respecto, pero yo no hubiese dudado en contarle su causa. A medida que pasaba el tiempo y trabajé en diversos campos, todo se convertía automáticamente en pensar en otra cosa. Algunos se pasan el día soñando, yo adoraba. Llegué hasta el punto de poder hacer mi trabajo con habilidad mientras adoraba a Dios. Él estaba en mi trabajo tanto como en mi iglesia. Por lo que a mí respecta, no había ninguna diferencia. Si Dios no está en su fábrica, si Dios no está en su tienda, si Dios no está en su despacho, entonces Dios no estará en su iglesia cuando usted acuda a ella. Cuando adoramos a nuestro Dios, los cánticos en la tierra hacen que resuenen los órganos celestiales. Toda la vida, el ser humano por... Okay. Perdón, Emanuel, gracias. Pausa. Te voy a poner pausa. Gracias. Híjole, qué tremendo. Y me gusta, realmente el escritor trata de hacernos entender el misterio, por eso usa esta frase del misterio de la adoración, porque trata de hacernos entender la majestuosidad de Dios, de que Él no puede estar, aunque Él decidió sujetarse a un cuerpo, Él no está sujeto a eso para que sea adorado. Él está en todas partes, por eso es lo que yo venía comentando, la urgencia de Cristo de decir, necesito dejar este cuerpo para que ustedes puedan contemplarme con plenitud. Y bueno, y entonces después de esto el escritor da un brinco, y dice que hemos hecho con la adoración algo que ya lo hemos visto, ¿no? De culto de domingo, algo que tiene que pasar el domingo en la iglesia, y que si no pasa el domingo en la iglesia, no puede pasar en otro lado. Y me gustan los ejemplos que pone, y en pocas palabras el escritor dice, si usted no adora al Señor en la fábrica, si usted no adora al Señor en su oficina, si usted no adora al Señor en la cocina, si usted no adora al Señor cuando se está bañando, si usted no adora al Señor cuando está barriendo, si usted no adora al Señor cuando está cocinando, si usted no adora al Señor cuando está haciendo la tarea, si usted no adora al Señor cuando está
divirtiéndose aún con su familia, jugando un juego de mesa, cuando está comiendo, si usted no adora al Señor, entonces, ¿qué dice el escritor? No lo está adorando. Si tú no adoras al Señor un día antes, ¿cómo dices que lo vas a adorar el domingo? Y si tú dices que adoraste al Señor el domingo en la iglesia, ¿cómo es posible que no lo puedas adorar el lunes en tu trabajo o en tu despacho? Y dice, ay, lo perdí. Dice que a medida que pasaba el tiempo a medida que pasaba el tiempo y trabajé en diversos campos, todo se convertía automáticamente en pensar en otra cosa. Algunos se pasan el día soñando. Y es cierto, la frase de algunos se pasan el día soñando. Muchos de nosotros nos pasamos el día o nuestra vida pensando qué vamos a hacer, cómo le vamos a hacer para ganar dinero, cómo le voy a hacer para vivir, cómo le voy a hacer para irme de vacaciones, cómo le voy a hacer para comprarme un carro, cómo le voy a hacer para que la muchacha que me gusta me haga caso, cómo le voy a hacer para el muchacho que me gusta me haga caso, cómo le voy a hacer para que mis hijos hagan esto, cómo le voy a hacer para que mis hijos hagan esto otro, cómo le voy a hacer para que mis padres... Y entonces el afán de esta vida y la tendencia de esta vida es robarnos la atención, de poder adorar al Señor y estar preocupados. Piensen, muchachos, y más ustedes que están en la época de usar el celular, ¿no? O sea, cuántas cosas el celular no alimenta nuestra mente y nuestros pensamientos se distraen a ir detrás de todo eso que vemos o que escuchamos. ¿Cuántas veces no se han sorprendido ustedes mismos pensando cosas que vieron, ya sea en un TikTok, que vieron en Facebook, o que escucharon en un podcast, ¿sí? O simplemente recordando cosas que leyeron en un meme? Eso es como Satanás está atacando sus mentes, porque el punto es tenernos distraídos. De hecho, quiero hacerles una pregunta, jóvenes, y a los adultos también. ¿Saben ustedes para qué sirve la preparatoria? ¿Quién está ya en la universidad? Levanten la mano. ¿Quién está en la universidad? De ustedes que son más jóvenes. Por lo menos la mano virtual. ¿Quiénes están en la preparatoria? ¿Quiénes ya pasaron la preparatoria? Bueno, lo que quiero llegar es a lo siguiente. Creo que no me dejarán mentir. Muchos de nosotros, de los que ya estudiamos la preparatoria y después fuimos a la universidad, nos dimos cuenta que lo que vimos en la preparatoria, después volvimos a ver en la universidad. No sé si te llegó a pasar, pero no, pero muchas de las cosas que viste en la preparatoria, en el bachillerato, resulta que después las viste en la universidad. Y entonces dices, o al menos a mí me pasó, ¿qué hice en ese tiempo? Les comparto rápido, ¿no? Platicando con unos amigos ingenieros, hermanos en la fe y otros hermanos de la iglesia, ya grandes. Y dos de ellos son maestros y decían, el bachillerato, la preparatoria no sirve de nada. Si no eliges un bachillerato con carrera, solo los muchachos van a perder el tiempo, porque eso está diseñado para distraer las mentes de los muchachos y no los enfocan. Les quieren ayudar a que obedezcan órdenes, a que lleven una disciplina, pero eso es algo que se hace en la casa. En la casa se tiene que enseñar eso. Entonces, sin abundar más en el tema, de cierta manera creo que es verdad. Muchas veces aún la forma en la que nos quieren educar es para distraer nuestra atención y en lo que debemos poner atención, no ponemos atención. Y eso es lo que está diciendo el escritor. Mucha gente se la pasa soñando, se la pasa pensando, se la pasa planeando. El problema es que nosotros como cristianos pasamos haciendo lo mismo. Voy a ver cómo conseguir un trabajo, a ver dónde me acomodo, dónde me dan un hueso, dónde me va bien para que entonces yo pueda hacer esto y yo pueda, y se trata de nosotros, se trata de nosotros. Y no es que Dios no quiera bendecirnos, pero ¿qué dijo el Señor? ¿Qué dice el Señor en su palabra? Yo creo que ustedes conocen mucho de la Biblia. Hay un versículo que dice que por nada estemos afanosos, y que sean que
conocidas nuestras peticiones delante del Señor con toda oración y súplica. También la Biblia nos enseña constantemente que seamos contentos, agradecidos con lo que tenemos. También la palabra nos enseña en Mateo que el Señor, si Él viste las aves, ¿cómo no se va a preocupar por nosotros? Tristemente hoy en día nosotros pensamos y no le creemos a Dios. Y nosotros pensamos que tenemos que preocuparnos. No estoy diciendo que no tenemos que trabajar, sí tenemos que trabajar, pero nuestro Se principal ministerio como vicia tu voz, Lías. no lo digo por él, porque es la verdad. Aquí está desde temprano, moviéndole al teléfono. Todavía no. Sí, ya me pude conectar, ¿verdad? No sé qué pasa. Sí, ya, creo que ya. Muy bien. Bueno, sí sé qué pasa. Curiosamente, hay alguien que no le gusta que hablemos de esto. Pero muchachos, pongan atención. El mundo, Satanás va a buscar cómo distraer sus pensamientos para que ustedes no cumplan su propósito en su vida, para que ustedes no conozcan verdaderamente a Dios y no comprueben quién es Él. Satanás se esfuerza con todas sus ganas por hacerlo. Y de verdad es bastante lo que distrae las mentes. Y nos lleva entonces a dudar de Dios y empezar a confiar en nosotros mismos. Y eso no es adoración. Eso definitivamente no tiene que ver con la adoración. Muy bien. Continúa, por favor, Emanuel, donde te quedas. Uy. ¿En dónde me quedé? Donde dice, ¿Toda usted la lleva vida? toda la vida, sí, perdón. Toda la vida el ser humano por entero deben adorar a Dios. La fe, el amor, la obediencia, la lealtad, la conducta y la vida. Todas estas cosas deben adorar a Dios. Si hay algo en usted que no adora a Dios, entonces no hay nada en usted que adora a Dios. Muy bien. Si usted compartimenta su vida y permite que ciertas partes adoren a Dios, pero otras no, entonces no adora a Dios como debiera. Caemos en un gran engaño si pensamos que una iglesia o la presencia de la muerte o la sublimidad son los únicos entornos adecuados para adorar. Ok, hasta ahí. Permíteme, Emanuel. El escritor menciona algo bien interesante. Dice, si usted compartimenta su vida y permite que ciertas partes adoren a Dios, pero otras no, entonces no adora a Dios como debería. ¿Qué es compartir la vida? Compartimentar la vida, ¿sí? O hacer secciones de la vida. Es como, para que lo entendamos, ¿no? Tenemos nuestra compu y tenemos nuestras carpetas. Mis carpetas de mis documentos, mi carpeta de mis descargas, carpeta de mi música, carpeta de mis imágenes, de mis tareas y así. Entonces, ¿cómo compartimenta la vida un ser humano? Bueno, mi vida laboral, mi vida secular, mi vida familiar, mi salud, mi vida económica, mi vida espiritual. Y entonces tenemos la vida así, como diferentes carpetas que hay que atender, pero que de cierta manera no se pueden relacionar. Lo interesante es que muchos creyentes dicen, mi vida espiritual, como si la vida espiritual fuera algo que no tuviera mucha relación con esto. Nosotros, nuestra vida espiritual está por encima de todo lo que podemos hacer. Y tenemos que tener cuidado en no hacer un compartimento de vida de la fe o de decir, bueno, es que mi vida espiritual o mi compromiso en el templo, no, no, no. Eso es el resultado de quien yo soy. Si verdaderamente yo soy hijo de Dios, si verdaderamente el Espíritu de Dios vive en mí, yo voy a poder entender todo lo demás.
No sé si me doy a entender, pero solo quiero que quede clara esta parte de compartimentar nuestra vida. Como vuelvo a repetir, hay gente que dice, es que mi vida espiritual, mi vida secular, mi vida emocional, como si fueran diferentes secciones que hay que atender. No es así. No debe de ser así. Y hay que tener cuidado con eso. Y me gusta como dice el escritor, si usted no adora a Dios como debería, en todas las áreas de su vida, pues no lo está adorando. Muy bien. Ayúdanos, Neri. Usted lleva la adoración, por favor. Usted lleva la adoración dentro de su corazón. Puede llevarla consigo a todas partes. He estado con personas que son muy espirituales cuando se encuentran en la cima de un monte mirando al vacío. Recuerdo que una vez me vi atrapada en una tormenta en las montañas de Pensilvania y se podía ver desde lo alto. No sé a cuánta distancia nos dijeron que estaba. Creo que rondaba los 80 kilómetros de donde estábamos. Pero desde allá arriba se veía un panorama impresionante. Nos apretujamos contra una roca mientras nos azotaba la lluvia y el granizo, que caían sobre nosotros con un ruido atronador. Nos agrupamos en torno al coche, al amparo de la roca, mientras aquella gran tormenta, con su furia blanca, caía sobre la montaña. No tengo que experimentar una tormenta en la montaña para saber lo celoso que es Dios. Las estrellas y sus órbitas me lo dicen, y también el bebé que llora, la flor que se abre junto al camino lo declara, y la nieve blanda que vuela con el viento. No hace falta que se nos insista de una forma tan evidente para aceptarlo como cierto. Es un gran engaño pensar que, como captamos un sentido de lo poético en la presencia de una tormenta, al ver las estrellas o al estar en un monte, somos espirituales. Eso no es necesariamente cierto, en absoluto, porque los asesinos, los tiranos y los borrachos también pueden sentir algo así. Páusame un poquito, perdón. ¿Qué está diciendo el escritor? Perdón, en otras palabras, ¿qué está diciendo el escritor? Sí, en otras palabras. Puede haber gente que diga, mira qué bonito es esto, qué hermoso. Yo creo en Dios y es cierto, Dios es maravilloso. Eso no es adoración. Recuerden, hay un versículo que dice que los demonios, ¿qué? Creen y ¿Quién lo dijo? Otra vez, por favor. que los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan. Sí. Había un predicador, no recuerdo el nombre del predicador, pero él decía que oraba. Dice, yo oro porque muchas de las personas que van cada domingo a la iglesia por lo menos tengan la fe de los demonios, porque los demonios creen y tiemblan. Pero en la actualidad, decía este predicador, muchos cristianos creen y no tienen temor y reverencia por Dios. Y entonces decía ese predicador, es más, resalta más la fe de los demonios que la fe de los creyentes de hoy en día. Porque los demonios cuando ven al Señor y creen, tiemblan porque sabe quién es Él. Pero nosotros no tenemos ese temor reverente delante de Dios. Y se me hizo muy interesante. ¿Y a qué voy con esto? A lo que mencionaba es el escritor, ¿no? Un borracho, un tirano, un asesino puede ver cosas maravillosas y decir, qué hermoso, sí, de verdad, y sentir que la piel se le enchina, pero eso no significa adoración. De hecho, lo mencionó hace un momento en lo que leía Emanuel. La adoración mencionaba algo que iba ligado y tendría que ver con la fe, con la obediencia, con la gratitud y algunas otras palabras que él mencionó por ahí. Bueno, continúa, Neri, por favor. Nunca ha habido un borracho que al volver en sí no sintiera algo parecido, y nunca ha habido un tirano que después de dar la orden de asesinar a una docena de personas, mientras volvía a su casa no haya visto algo que le suscitase una adoración poética. Eso no es imaginación, es adoración, hermanos. La adoración agradable a Dios satura todo nuestro ser. No existe una adoración agradable a Dios si en mí hay algo que le desagrade. Repite esa frase. Perdóname, Neri. Repite esa frase, me gusta. No existe una adoración agradable a Dios si en mí hay algo que le desagrade. Una vez más, nada más para que nos quede claro. Sí. No existe una adoración agradable a Dios si en mí hay algo que le desagrade. Eso es importante, hermanos. Continúa, perdón. No puedo compartimentar mi vida, adorar a Dios el domingo y no hacerlo el lunes. No puedo adorarlo con mis canciones y ofenderlo en mis relaciones laborales.
No puedo adorar a Dios en silencio en la iglesia y molestarlo con mis actividades. No hay una adoración que realmente complazca a Dios si en nosotros hay algo que lo ofende. Sin Jesucristo no hay nada bueno, y no me disculpo al decir que cuando usted adora debe ser de forma completa, abarcando toda su vida. Si usted no adora a Dios en todos los aspectos de su vida por igual, no lo adorará adecuadamente en ninguno de ellos. Muy bien, Eri. En conclusión de eso que acabas de leer, ¿qué nos podrías decir? Digo, ya se leyó como 10 veces lo mismo, pero ¿qué podría ser la conclusión de lo que el escritor nos quiere dar a entender? Pues que si algo que hay en nuestras vidas no le agrada a Dios, pues no lo estamos adorando de verdad. Entonces, que si queremos adorar a Dios, tenemos que hacer lo que. ¿Cuál sería la invitación? Si verdaderamente queremos adorar a Dios, la invitación ¿cuál es? ¿Hacer lo que? ¿Con qué? Con toda nuestra vida. Con todo lo que somos. Exacto, con todo lo que somos. Desgastarnos para Él. Si lo queremos adorar, tenemos que adorarlo con todo lo que somos. Y si algo nos cuesta trabajo, Él ha prometido ayudarnos. Me gusta la frase que leyó ahorita, Nelly, que decía, no puedo adorar a Dios con mis canciones y ofenderlo con mis relaciones. Voy a quitar, dice relaciones laborales, pero me gustaría que lo pensaran. O sea, no sé si lo puedes subrayar, Fer, por favor. Está más arriba. No puedo adorar a Dios con mis canciones y ofenderlo con mis relaciones. Pero podemos, ahí dice la palabra laborales, pero podemos agregar, ¿no? Con mis relaciones laborales, familiares, emocionales, en la iglesia, etc., 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 etc. No puedo, o sea, yo me puedo hacer tonto y yo puedo creer que estoy adorando. Bueno, eso es lo que tú y yo podemos creer, pero a Dios no lo podemos burlar y a Dios no lo podemos hacer tonto. Y se los digo porque yo muchas veces he querido hacer tonto a Dios. Bueno, que al cabo, y no, el Espíritu de Dios va a mi corazón, a mi mente y me dice, tú sabes que esto está mal. Y primero tienes que solucionar esto y después ven y adora. Dios está en contra de que lo adoremos, les pregunto. ¿Dios está en contra de que lo adoremos? No, Dios que le agrada que lo adoremos, le encanta que lo adoremos. Se complace en nuestra adoración, se alegra, pero Él quiere que sea sin nada que nos impida adorar. Muy bien. La disciplina de la adoración. Anel, ¿nos ayudas a leer, por favor? La disciplina de la adoración. Sí, la disciplina de la adoración. Aunque la adoración es un deseo natural de los cristianos, hay alguna disciplina que deberíamos utilizar. Creo que la preparación personal es la esencial de nuestra adoración a Dios. Esa preparación no siempre es agradable y debe incluir ciertos cambios revolucionarios. ¿Hay alguna causa de su vida? No. ¿Hay algunas cosas de su vida que es necesario destruir? El Evangelio de Jesucristo no es solo constructivo, sino también, destructivo y erradica ciertos elementos de su persona que no debería estar ahí y que impide la adoración. El fuego es la zarza ardiente, solo consumió las cosas que no deberían de estar allí. De igual manera, cuando padecemos de la actividad del Espíritu Santo, Él comienza a deshacer esos elementos de nuestra vida que impiden la adoración. Esto es satisfactorio para nosotros y aceptable para Dios. Ok, esperen, permítanme un poquito. Hay una frase que justamente el escritor vuelve a mencionar y se me hace interesante, y no sé si les llamó la atención o no, pero él dice que hay cosas de nuestra vida que son necesarios destruir, y después dice, el Evangelio de Jesucristo
no solo es constructivo, sino también destructivo y erradica ciertos elementos de nuestra persona que no deben estar ahí y que impiden la adoración. Esta frase me gusta porque muchas veces hemos sido expuestos a un evangelio donde ven, así como estás, el Señor te quiere y tú ven a Él, pero el problema es que nos quedamos ahí. Claro que podemos ir al Señor así como estamos, claro que sí, sí podemos ir al Señor como estamos, pero no para quedarnos igual. Y esa es la parte que a veces falta en el evangelio. Le decimos a las personas, ven al Señor así como estás, sí es cierto, pero no te vas a quedar igual, vas a venir porque Él te va a transformar. Y si ustedes lo buscan, sabrán que hay muchas partes en la Biblia donde nos enseña que Él es el primero que Él hace la llaga y también es el que la sana. Y de hecho, el Espíritu de Cristo es el Espíritu consolador, pero el consolador no puede consolar a alguien que no está desconsolado. Una de las labores del Espíritu de Cristo es convencer a las personas de su pecado, de que son merecedoras del juicio de Dios. El Espíritu de Cristo no puede hacer la labor de consolador si primero una persona no ha sido convencida de que es pecadora y deudora y que no tiene nada con lo cual pueda solucionar su situación delante de Dios. El Espíritu de Cristo definitivamente va a quitar cosas de nuestra vida, aunque no nos guste. Va a quitar lo que amamos. De hecho, eso significa la cruz de Cristo, cuando todos sabemos este versículo, ¿no? El que toma su cruz, el que no toma su cruz y no viene en pos de mí, no es digno de mí. ¿Y qué significa tomar la cruz? Esto ya se los preguntaba a los muchachos en la iglesia y quiero preguntárselos hoy a ustedes. Cuando Jesús, sabemos la historia del Señor Jesús, le dieron el madero a cargar. ¿Qué creen que pasaba por la mente de Jesús cuando él tomó esa viga de madera? ¿Qué creen que pasaba por su mente al cargar esa viga de madera? Alguien que quiera comentarlo. ¿Qué piensan que pasaba por la mente de Jesús cuando él cargaba esa viga de madera? Pensaba en nosotros. Hermana Laura. Perdón, Claudia, ya le cambié el nombre. Ya me cambié el nombre, hermano. Él, porque como Dios que es y por su creación, por el amor que nos tenía a pesar de lo que somos, cargó esa cruz porque me tocaba a mí, le tocaba a usted, a cualquiera, pero ese amor que hay veces no entendemos, por esa razón Él cargó esa cruz. Pero, ¿qué significa? Perdón, hermana, perdón, Nancy. Creo que la respuesta es muy sencilla y a veces no pensamos en eso. Para él, cuando agarró el madero, él que sabía que iba a pasar, él lo que pensó, que él sabía que iba a suceder. Que iba a morir. Que iba a morir. Que iba a ser crucificado. Cargar el madero significaba que iba a morir. Sí. En la antigüedad, quien cargaba ese madero sabía que iba a morir. Sí. ¿Saben? Muchas veces pensamos eso. Me gustó esa respuesta que dio y no lo digo para mal, está bien. Pero realmente lo que Jesús pensó antes de pensar en ti, en mí, algo que él también había pensado es que iba a morir. De hecho, lo pensaba tanto que en la oración de Getsemaní, ¿qué es lo que él oraba al Padre? Que no. Padre, si es posible, si ¿qué? es posible, que no pasa de mí esta copa. Él sabía que iba a morir. Ahora, el punto de esto que estoy diciendo, hermanos, ¿o por qué menciono esto? Porque muchas veces nosotros cuando nos dicen, toma tu cruz, no entendemos que tenemos que morir a nosotros. Pero tomar la cruz significa tienes que morir a ti. Así, con la misma disposición que el Dios hecho hombre tuvo. Tú y yo también tenemos que rogarle a Él que nos ayude a morir. Porque muchos de nosotros decimos que hemos tomado ese madero. Si yo les pregunto a ustedes, todos nosotros podemos decir que hemos tomado la cruz. Pero si luego hago la otra pregunta, ¿cuánto has muerto a ti?
Entonces, eso nos dará la respuesta si verdaderamente hemos tomado la cruz o no. Lo vuelvo a decir de otra manera. Tú y yo queremos saber si hemos tomado la cruz. Entonces observa cuánto has muerto a ti. Si tú quieres darte cuenta si has tomado la cruz de Cristo, observa si has muerto a ti. Si no has muerto a ti, si sigues viviendo para ti, lo más seguro es que no has tomado la cruz de Cristo. Muy bien. Jackie, ayúdanos a leer, por favor. Sí, a ver, dice, orar en la naturaleza de Jesús. Por ejemplo, muchos obstaculizan su adoración al incluir la magia. Para determinadas personas hay algunas palabras y frases hechas que llevan consigo cierta esencia mágica. En la fe y en el nombre de Jesús no hay magia que valga. Recitar ciertas frases o incluso ciertos versículos de las Escrituras no tiene un efecto milagroso en nuestras vidas. Eso es lo que la Biblia llama vanas repeticiones. Algunos pueden pensar que adoran el nombre de Jesús, pero no necesariamente lo harán en la naturaleza de Jesús. Nombre y naturaleza son una sola cosa en la Biblia. Es imposible dividir a Jesús en nombre y naturaleza. Cuando pedimos algo en el nombre de Jesús, no quiere decir pronunciar el nombre Jesús. Significa que estamos en conformidad con su naturaleza. Salmodiar el nombre Jesús carece de poder. Quien pida algo según la naturaleza de Cristo y de acuerdo con su palabra, podrá obtener lo que desea. No puedo vivir contrariamente a la naturaleza de Jesús el lunes y luego esa misma noche, cuando me enfrente a una crisis y me arrodille, clamar el nombre de Jesús creyendo que ese nombre contiene alguna magia. Me sentiría decepcionado, desilusionado, porque si no vivo en ese nombre, tampoco puedo orar correctamente en ese nombre. Si no vivo según esa naturaleza, no puedo orar correctamente según ella. No podemos vivir conforme a nuestra naturaleza y adorar conforme a la del Señor. Cuando su naturaleza y la nuestra empiezan a armonizarse bajo la influencia del Espíritu Santo, comenzamos a sentir el poder de su nombre. Dice, la Biblia enseña claramente, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16. Luego Pablo dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. El mismo misterio que unió a Jesús con Dios, también nos une a nosotros con Jesús. Ahí, hasta ahí. Gracias. Dentro de las disciplinas que menciona el pastor, el hermano Tozer, en la adoración, una de las disciplinas que es orar en la naturaleza de Jesús. Y solo nos vamos a quedar para poder entender esto y ya. Orar en la naturaleza de Jesús, como bien lo dijo el escritor, y tal vez voy a repetir lo que él mencionó, no es solo mencionar su nombre, no es algo mágico, muchachos. ¿Saben? Hay algo que al Señor le molesta mucho y es la magia, la hechicería, la brujería, la esotería. Todo eso al Señor lo desecha. Pero ¿saben qué pasa, hermanos? Tristemente en muchas iglesias cristianas y en muchas de nuestras mentes permitimos eso. Usamos el nombre de Jesús para que algo mágico o algo que deseamos suceda. Como si fuera una lámpara mágica. La froto y va a suceder. No es el aladino de la lámpara. Entonces, orar en la es lo mismo que hacer. Se está viciando tu voz otra vez, Elías. Dentro de las disciplinas de la adoración, tenemos que aprender a orar. Esto significa que tenemos que estar en conformidad, como lo dice el escritor, en conformidad con su naturaleza. ¿Qué entienden por estar en conformidad con la naturaleza de Jesús? ¿Qué
entienden? Alguien que me diga, ¿qué es estar en conformidad con la naturaleza del Señor Jesucristo? Los que gusten, la verdad es que no sabía. Bueno, hermano Elías, ¿me escucha? ¿Me escucha, hermano Elías? Sí, hermana, la escuchamos. Su naturaleza es la divinidad. Sí, hermana Claudia. Es la divinidad de Jesús, su ¿Pero naturaleza. qué significa? Que nosotros oremos. Hermana, ¿pero qué Debemos significa? tener que orar, ¿verdad? Que nosotros... Porque su naturaleza es la divinidad. Es algo, que Él es mismo. Esa es su naturaleza de Él, su divinidad. Y si nosotros no entendemos que tenemos que conectarnos con Él, pues no surge la oración de nuestro corazón. Muchas personas dicen, escríbelo, haz una oración escrita en tu libreta, lo que sea. Pero pues yo siento en mi corazón que no debe de ser así, que debe de ser conectado especialmente con el Señor, con su naturaleza, con su divinidad. Porque si no, ¿cómo le voy a decir lo que siento en mi corazón si lo estoy escribiendo? Bueno, eso es para mí, no sé, usted. Ok. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué entienden por orar en la naturaleza de Cristo? En conformidad con su naturaleza. Luis, ¿qué entiendes en orar en conformidad con la naturaleza de Cristo? Bueno, yo entiendo que la naturaleza de Dios siempre fue obedecer a Dios en todo, ser recto. No, ¿cómo se puede decir? Bueno, él siempre se distinguió porque lo que hablaba o lo que decía lo daba por testimonio. Y a veces, bueno, eso es lo que yo entiendo y muchas veces nosotros como creyentes o como cristianos expresamos palabras, como dice aquí, repetitivas o versículos, pero no lo ponemos por obra o no lo creemos. Ok. Muy bien, Nancy, ¿qué te ¿Puedo entiendes? opinar? Sí, adelante, por favor. Bueno, no sé si está bien, pero eso me hace pensar que tenemos que conocer a Dios, conocer parte de sus atributos. Me quedo pensando, no sé si tenga relación, digo, sabiendo que Él es santo, tenemos que buscar, adorar y acercarnos a Él en santidad, limpios de mancha, de pecado, para poder tener un momento de adoración dentro de la adoración hacia con Él. No sé si es por ahí la respuesta o a lo que te refieres más bien. Ok. ¿Alguien más, Nancy? Ahorita aterrizo, Carla, lo que mencionas, ¿eh? Pero quiero escucharlos. Pues sí concuerdo con lo que dice la hermana Carla. Es como, pues sí, como conectarte con Dios. Plenamente. Ok. Y tengo una pregunta, ¿qué es conectarte con Dios plenamente? Perdón, hermanos, perdón si hago preguntas y a lo mejor algunos de ustedes pueden decir, qué tanta pregunta. Pero imagínense o imaginemos que yo soy un nuevo creyente y tú me dices a mí, es que tienes que conectarte con Dios. Híjole, ya me metí, dado que mi mente, Elías Medina, mi mente, yo la conozco desde hace muchos años y soy bien dado a que le voy a hacer así, entonces ya me metí en una camisa de 11 varas. O si leo cierta cosa, digo, ¿cómo se tiene que hacer esto? Entonces,
Por eso es que hago las preguntas, porque a final de cuentas, cada uno de nosotros somos responsables de ayudar a nuestros hermanos y cada uno de nosotros somos responsables de enseñar en la iglesia y de esclarecer dudas. Pero si nosotros no lo comprendemos y no lo sabemos, entonces, ¿cómo es que vamos a poder transmitirlo? Y por eso estamos aprendiendo, para poder encontrar las palabras y poder transmitirlo de la mejor manera. Dani Vega, ¿qué sería para ti orar en la naturaleza de Cristo? Pues orar conforme a su voluntad. Ok. Perdón, orar no en la naturaleza, sino en conformidad con su naturaleza. Perdón, me va la frase. Orar en conformidad con su naturaleza. Orar conforme a su voluntad. Ok. ¿Alguien más? Hermano Benny, ¿para ti qué sería orar en conformidad con la naturaleza de Cristo? Pues antes, cuando yo fabricaba los moldes, habían dos partes, la hembra y el macho. Cuando se fabricaban y se tenían que unir, se tenía que conformar las dos líneas, que esté parejo, o sea, las dos partes. Entonces, esta parte de que se refiere es como que si nos unimos a Cristo plenamente y es un mismo sentir, una misma esencia con Él, y entonces podemos adorarlo, que sea igual cuantitativamente. Ok, muy bien, gracias hermano por ese ejemplo. Me quedé pensando en lo que mencionan y por ejemplo, quiero mencionar algo. Nosotros podemos orar conforme a la voluntad del Señor, pero no podemos desear eso. Yo puedo orar conforme a la voluntad de Dios, pero yo no puedo desear eso. Y eso ya no está en conformidad. Por ejemplo, yo le puedo decir a Dios, Señor, quítame este pecado. Y la voluntad de Dios es nuestra santificación. Pero dentro de mí yo lo deseo. Entonces ya no estoy en conformidad a la naturaleza de la persona de Cristo. Y nos podemos engañar. Muchos de nosotros hemos hecho esas vanas oraciones. Ejemplo, y es algo que en la iglesia yo también les he dicho a los hermanos, y más en el tiempo de los diezmos y las ofrendas. Y es algo que yo oro. Señor, ayuda a que mi mano y mi corazón estén de acuerdo. Porque muchas veces muchos de nosotros ofrendamos porque sabemos que tenemos que ofrendar. Pero al momento de orar por gratitud, realmente no sabemos agradecer. Y realmente nuestra ofrenda no tiene peso espiritual, peso eterno, porque solo estamos dando el dinero, pero nuestro corazón no está derramado y nuestra intención no está en conformidad con eso. Porque tal vez estamos pensando, bueno, voy a dar porque tengo que dar. Pero en nuestra mente tal vez está sucediendo otra cosa distinta. Entonces, orar en conformidad tiene que ver no solo con yo hacer oraciones que se apeguen a la voluntad de Dios, repito, yo las puedo hacer, pero si mi corazón o si mi vida no están conformadas a eso, yo estoy haciendo vanas oraciones. ¿Sí? De hecho, lo menciona el escritor aquí. Si no vivo, dice, si no vivo según en esa naturaleza, no puedo orar correctamente en ella. No puedo vivir conforme a mi naturaleza y después adorar conforme a la del Señor. No puedo hacer eso. No puedo vivir a mi manera y después querer conformarme. No. Adelante, Fer. Sí, creo que lo primero que tendría que suceder entonces es un acto de reconocimiento de nuestra situación para poder acercarnos a Dios. En el ejemplo más que puso Jesús, cuando llegaron dos personas delante de él, uno era un fariseo, me parece que era, o un escriba o algo así, el otro era un publicano. El fariseo decía, Señor, yo hice esto, yo hice el otro,
di mis diezmos, yo no soy como este publicano, yo sí hago aquí, acá, o sea, muy centrado en sí mismo y en lo que Claro. hacía. Y simplemente el publicano decía, Señor, sé propicio. Y es a veces mucho lo que nos hace falta. Una vez nuestro pastor nos enseñaba, hermanos, cuando lleguemos a la congregación, denos unos, o sea, dense unos minutos para entablar una conversación con el Señor, para poder presentarse y decir, Señor, pues a lo mejor vengo enojado, o esta semana ha sido así, o muchas cosas. Y si para que no sea estorbada ese momento de unidad, de comunión, de donde dos naturalezas, ni la naturaleza pecadora y transgresora de la ley de Dios, se acerque al Señor Todopoderoso. Y eso mismo hacerlo en todo lugar, en nuestras casas, en el camión, ¿no? O sea, eso es el Señor, porque el Señor nos quiere no atrás de un instrumento o atrás de un micrófono. El Señor nos anhela a nosotros todo momento. Así es, Fer, así es. Y una parte de detenerme en esta de la oración, vuelvo a repetirlo, es importante porque mucho de lo que nosotros hacemos comienza en eso, nuestra comunicación con Dios, en cómo nosotros pedimos, en lo que hay en nuestro corazón y realmente en analizar si eso está en conformidad con eso. Vuelvo a repetir, no es estructurar correctamente las palabras, yo puedo estructurarlo correctamente. Perdón, Dani, levantaste la mano, adelante. Sí, y te quería hacer la misma pregunta para ti. Entonces, ¿tú cómo oras con la misma pregunta que tú me hiciste? ¿Qué es para mí orar en conformidad con la naturaleza de Cristo? Lo que vengo mencionando, ¿sí? Orar despojándome de mí, como te lo comentaba yo en mis oraciones, por ejemplo, de la ofrenda. Te voy a poner un ejemplo de varias de mis oraciones, pero cuando ofrendo, yo le digo al Señor, Señor, que mi mano y mi corazón estén de acuerdo. Yo no quiero cumplir por cumplir. Yo no quiero dar por dar. Yo quiero que mi corazón verdaderamente se derrame en este dinero, porque yo sé que hay parte de mí que no quiere. Perdóname, Señor, y enséñame a ofrendar. Y entonces esa es una de las maneras en las que podemos hacerlo. Pero en conformidad no es solo en estructurar bien, porque te puedo poner un ejemplo de estructurar en la ofrenda. Yo puedo orar por las ofrendas y decir, Padre, gracias por lo que nos diste, gracias porque eres bueno, porque tú bendices nuestro día, porque nos das el trabajo, porque haces salir el sol sobre buenos y malos. Te pedimos, Señor, que bendigas las ofrendas, que bendigas nuestros trabajos y que bendigas a las personas que van a administrar este dinero. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Y a lo mejor está muy bien estructurado, pero el problema es que cuando yo estoy tal vez soltando el dinero, no es realmente eso lo que yo estoy pensando. Y así es como oramos en conformidad a la naturaleza de Cristo, en obediencia y en despojarnos de nosotros mismos. Como bien también lo mencionaba Fer y como se los enseña el pastor, y es algo que yo también suelo hacer, y no quiero hablar de mí porque no se trata de mí, pero sí es algo que en la práctica trato de hacer cuando llego a la iglesia, Señor, aquí estoy, tú sabes cómo vengo, tú sabes qué hay dentro de mí, examíname, como dice el Salmo, ¿no? Examina mi corazón, pruébame, conóceme, quita lo que estorbe de mí para que yo pueda servir a mis hermanos. Si traigo una cara fea, quítala, si traigo esto, quítalo, Señor. Transforma esto. Bueno, la cara fea no la puede quitar, pero los gestos, pues sí. Entonces, pero el punto de esto, hermanos, no es que nos sintamos agredidos, sino el punto de esto es que aprendamos que orar tenemos que hacerlo en conformidad con la naturaleza de Cristo, en conformidad con la naturaleza de Cristo. No solo estructurar, sino en conformidad. Dani. Y pues el mejor ejemplo de orar conforme a la voluntad de Dios lo dio ahora sí Jesús en su palabra, ¿no? El Padre Nuestro. Entonces es allí donde se ve realmente cómo orar, no según como tú decías, en una estructura, sino orar realmente por lo que Dios quiere, no por lo que Sí, yo sienta, no por lo que yo
tenga, Y fíjate, sino y por fíjate que, Dios. que eso que men- perdón, fíjate que eso que mencionas está bien interesante, porque, por ejemplo, podemos aprender del catolicismo, hablando del Padre Nuestro, ¿no? De la oración de Jesucristo. Ellos lo repiten por repetirlo y está muy bien estructurado. El Padre Nuestro es una oración muy bien estructurada. Sin embargo, muchas personas hasta el día de hoy la repiten y para ellos no tiene sentido. Y entonces esa es la diferencia de orar por orar y orar en conformidad con la persona y la naturaleza del Señor Jesucristo. Qué bueno que pusiste ese ejemplo del Padre Nuestro, porque realmente creo que nos deja ver mucho a cómo se usa en la actualidad. Y bueno, parte de estas disciplinas que vemos en la adoración es orar en la naturaleza de Jesús. El escritor va a mencionar más, que las terminaremos la siguiente semana, pero hoy nos quedamos y que el Señor nos enseñe a orar y que conforme nuestros corazones a su voluntad para poder orar como Él desea que oremos. Porque aún en la oración también lo adoramos. Fer, ¿nos puedes dirigir en oración para terminar, por favor? Sí, amén. Vamos a orar. Padre Dios, en esta noche te damos gracias, pues, por lo que pudimos escuchar hoy. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, y porque tu palabra la escuchamos todos, Señor. Y hoy pudimos estudiar parte de un libro, Señor, de alguien que buscó de ti, que se llenó de ti, y que podemos, Señor, nosotros tratar de imitar esos pasos, Dios. Padre, ayúdanos a entender que el que está atrás de todo esto eres tú, Señor. El que está atrás de toda esta enseñanza, el que está atrás de todo lo que nos sucede día con día, eres tú, Señor, el que hace las cosas, Señor, para nuestro bien y para que tú te conformes, Dios, en nosotros, para que tú te formes en nosotros. Perdónanos, Señor, si actuamos carnalmente y no hacemos lo que a ti te agrada, sino que buscamos satisfacernos a nosotros mismos. Ayúdanos a que esta enseñanza se asiente en lo más profundo, Dios, y surja un cambio, Señor, porque todos lo necesitamos, Señor. Todos necesitamos ser más humildes y no te conocemos y no suceden las maravillas que tú quieres que sucedan porque no somos humildes o no somos sinceros realmente. Y yo soy el primero, Dios, perdóname, Señor. Bendice a mis hermanos, que seas tú con tu Espíritu Santo, en tu Espíritu Santo, bendiciendo la mente de cada uno de mis hermanos y hermanas y puedan, Señor, recordar tu palabra en el momento justo, preciso, el que tú así dispongas para que tengan comunión contigo, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Dios. Bendice a mi hermano Elías, que nos ha dado este estudio. Guárdalo, Señor, y también a su familia, Padre. Conoces tú sus peticiones, por favor, sé tú con él. En el nombre de Jesús, amén.